Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. ¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 24 de Cineclubes aquí en Radio Bicicleta. Muy deseosos de poder compartirles mucha más información sobre cine. Y en este mes en particular seguimos con todo lo que está sucediendo en la edición número 38 del Festival de Cine de Mar del Plata. No hago solo este podcast, la saludo a mi compañera Jimena Bustos. Jimé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Andrés? Sí, así es, seguimos con el Festival de Mar del Plata en su edición 38, que es el festival de clase A que tanto queremos de nuestro país. Y también tenemos una nota hoy con un realizador de Buenos Aires, argentino él, montajista primero, con quien vamos a hablar. Y vamos a estar atentos a su recorrido, ¿no? Con la película puntualmente Catálogo para una familia, la ópera prima de dicho director. Exactamente, vamos a conversar con Yair Michel Atías y bueno, conoceremos mucho más de lo que fue realizar esta película que llega a las salas de la ciudad. Y además tenemos, opciones que nos propone Cinearclay, así que vamos a hablar de dos películas en particular. Estás escuchando un podcast original y exclusivo de Radio Bicicleta. Muy bien, como habíamos anticipado, estamos en comunicación con el realizador y montajista Yair Michel Atías, con quien vamos a conversar a propósito del estreno en el Cineclub Municipal Hugo del Carril sobre su ópera prima, Catálogo para una familia. Los saludamos, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Yair? Andrés, Jimena, te saludamos por este lado. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. No, gracias a vos. De entrada queríamos un poco preguntarte sobre tu previo trabajo, ¿no? También como montajista, cómo eso lleva a una visión muy particular al momento de después dirigir una película, ¿no? Más cuando hay mucho material de archivo y donde el montaje es crucial, ¿no? Siempre es crucial, pero digo, en tu película de la cual vamos a hablar es fundamental. Sí, la verdad que las dos experiencias fueron como el día y la noche. Yo siempre trabajé como montajista para películas de otras directoras y fue una etapa de mucho aprendizaje porque te encontrás con el desafío, sobre todo en el cine documental, donde no tenés un guión preestablecido y donde los propios materiales, tanto de registro directo del rodaje como de archivo, te van revelando pistas o caminos para poder armar la estructura de una película, ¿no? A ver, el documental siempre te sorprende, digamos, te trae muchas sorpresas y preguntas que no tenías. Y eso en montaje fue un gran aprendizaje, pero bueno, no había decidido dirigir una película en principio porque no tenía algo para contar, no tenía una historia que sentía que yo debía contar. Pero bueno, hasta que apareció esta y fue la que me motivó a dar ese paso, que también fue muy diferente salir a rodar, distinto de haber montado materiales de otros. Claro, porque vos venías trabajando, vamos a comentar, por ejemplo, como montajista de la película de Santiago Loza en 2019, Breve Historia del Planeta Verde, Terminal Norte, de Lucrecia Martel, Medium, de Edgardo Kosarinsky, y de repente, claro, también es muy diferente montar para otros que montar para uno, ¿no? Para la propia película. También eso es muy diferente por la distancia que uno toma, ¿no? Con el material. Sí, totalmente, hay una premisa que es como que, bueno,
uno si dirige algo no puede montarlo porque necesita la distancia, necesita la mirada externa, y yo lo contemplaba, pero no sabía que iba a ser tan tajante en mi propia película. Yo no estuve con todo el material filmado y estuve como un año procesándolo, pero sin poder montarlo. Me trababa, todo me parecía interesante, todo me parecía potencial, y no podía editar. Tuve que llamar a una colega, Verónica de Cata, una montajista en quien confiaba, para entregarle el material y la historia para que me ayudara a contarla. Yair, tu película toma las premisas, podríamos decir, ¿no?, de los documentales autobiográficos, familiares, documentales subjetivos. Hay como diferentes maneras que podríamos clasificarlo, si se quiere, pero hay algo llamativo que tiene que ver con que investigás sobre tu abuelo, ¿no? Y no hemos visto tantas películas sobre abuelos, abuelas y nietos. En este sentido, quiero decir que tomás la iniciativa por ir en búsqueda de las pistas que se podrían encontrar en la obra, en el legado. En ese sentido, te quería preguntar, ¿cómo pensaste vos esta película para evitar, si se quiere, ciertos lugares comunes de algunas películas que tienen estos tópicos, ¿no? Los lazos familiares, la cuestión de a veces hacer cierta terapia frente a cámara? No sé, ¿cómo pensaste tu película? Porque se nota que hay un distanciamiento de estas maneras de entender al cine documental. Bueno, ante todo la película nació y yo no estaba seguro de si iba a ser una película. Yo tenía genuinamente preguntas sobre quién había sido mi abuelo, que en casa era como una especie de mito y también de tabú, si se quiere. Es decir, no es que no se podía hablar de él, pero no se hablaba de él. Yo sabía que había sido marinero, que había sido escultor, y en mi casa había 10 fotos blanco y negro. Pero en mi casa no había esculturas, no habíamos heredado ninguna obra, mi padre no tenía relación con el mundo del arte y tampoco tenía vínculo con la familia que mi abuelo había formado. Así que siempre esas preguntas me acompañaron toda mi vida y volvían porque de pronto iba al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires a ver alguna muestra y había obra de mi abuelo en la colección permanente ahí, bancos de madera en los que uno podía sentarse y tocar. Y bueno, entonces siempre volvía a la pregunta de indagar por quién había sido este personaje, cómo su obra había llegado a un lugar tan privilegiado para el mundo del arte y a la vez, paradójicamente, por qué hoy era como un personaje olvidado, desconocido. Así que eso me motivó a investigar, pero lo que me encontré es que había sido un personaje más complejo y con facetas más disímiles de las que yo esperaba y yo conocía. Es decir, que mi abuelo había sido un artista podía ser interesante, pero eso no es una película. Mi interés en contar la película apareció cuando me encontré con las relaciones humanas que signaron, digamos, su devenir, con su legado extraviado, con la búsqueda, digamos, de esos materiales 30 años después de su muerte. Ahí empezaron a aparecer como líneas que creaban una nueva narrativa sobre lo que había pasado con él, y yo como nieto era la persona que podía contar esa historia, porque ahí sí sabía que nadie más iba a meterse a indagar eso. Después sí, un poco tuve claro que yo no quería, digamos, la película necesariamente en un momento tuvo que incluir como una voz mía, si bien no está mi voz, porque, bueno, si bien por un lado está la biografía artística, los hechos destacados del personaje en sí, de mi abuelo, como artista, mi propia búsqueda, el propio camino que tuve que hacer desde esas 10 fotos hasta lo que terminó quedando en la película, fue bastante épico. Y eso lo quise incluir, pero nunca quise ponerme por delante del personaje, nunca quise como que lo que yo sentía al hacer eso ocupara lo mismo o más que el propio personaje, que daba mucha tela para cortar. Así que bueno, no es que me quise despegar de otras películas, pero mi propia voz también quise que tuviera ese tono y esa distancia, ¿no? Claro, incluso hay textos que van marcando, que van apareciendo, textos puestos por vos, obviamente, impresos en la pantalla, se ven, digamos, claramente, con fondo neutro, y en un momento incluso
remarcás que tu padre no participa en la película, entonces se ve bien que es tu mirada, pero tal cual, con una distancia que quisiste mantener para no tomar tanto protagonismo como nieto de y como una voz cantante de algo, ¿no? Me parece interesante eso. Pero sí, bueno, aclaraste que, por ejemplo, tu papá no participa de manera directa en la película, por lo menos. Sí, bueno, cuando tuve que empezar a trazar cuáles eran las líneas alrededor de la vida de Jorge Michel, ¿no? Este artista y personaje sobre todo de Buenos Aires, pero que luego creció en popularidad y se consagró como en el mundo, lo que es el mundo del arte. Yo me había encontrado con un personaje que había sido marinero, como un marinero, poguista en barcos, huérfano de madre y un poco abandonado por su padre. Michel en los barcos escribía y leía y bueno, empezó a escribir poemas y cuentos y guiones y eso le permitió insertarse en la bohemia literaria de Buenos Aires de fines de los 50. Eso lo llevó a ser parte del equipo creativo del Di Tella y finalmente formó una pareja con Josefina Rovirosa, artista plástica que tenía un origen de aristocracia, de los Alvear, que había estado casada con un Miggins. Y bueno, ya esas facetas te performaban un personaje complejo. Lo que me pasaba es que si yo quería saber las respuestas, tenía que contar un poco ese mundo personal, ese mundo más privado, pero que era lo que hacía entender también su épica. Y mi padre, digamos, lo conoció tarde a Michel, lo conoció a los 30 años. Mi padre era hijo de un matrimonio anterior al de Josefina y lo conoció pensando que iban a recuperar el tiempo. Lo conoció en la década del 80, cuando tenía 30 años. Y Michel murió en el 91. Es decir, que ese breve periodo en el que se conocieron y tan intenso, bueno, devino después en que cuando falleció mi abuelo, mi padre no mantuvo el vínculo ni con la familia de Josefina, ni con, digamos, ni el legado artístico de mi abuelo. Así que yo necesariamente tuve que contar esa parte de la historia porque había un hueco, ¿no? Era la parte de aquello que se había roto y que quizás no se podía arreglar, pero que yo tenía que explicar para que se entendiera la historia. Hablas de las diferentes facetas justamente de tu abuelo y sin dudas nosotros vamos siendo testigos de un personaje fascinante por su complejidad, por todo el recorrido artístico que tuvo. En ese sentido, acercarnos a la vida de tu abuelo a través tuyo y también lo haces a través de la evocación y el recuerdo por parte de compañeros, amigos, colegas. Eso está en la película a través de diferentes entrevistas, pero digo, nos da cuenta de una etapa histórica de Argentina. Creo que eso es muy interesante. La Argentina de los 50 y de los 60, ¿no? Y en ese sentido siempre uno piensa cómo lo privado y lo público muchas veces no se pueden disociar. ¿Cómo manejaste el tema de los testimonios y las entrevistas, incluso también de los registros que hay de esa bohemia porteña? Bueno, por un lado se evoca una especie de mágicas ruinas, ¿no? De una Buenos Aires y de una Argentina que bueno, ya no existe, ¿no? O que transcurría en lugares que pertenecen al pasado, pero bueno, no se la evoca con nostalgia, sino como más bien con su propio brillo, ¿no? y su propia singularidad. Hacer la película nos trajo muchas sorpresas gratas, como hallazgos de archivo que encontramos a tiempo y que permiten ver esa parte de nuestra historia, ¿no? También cultural. Y lo que yo traté fue de decir, digamos, tengo que llegar antes de que sea demasiado tarde, cuando todavía están algunos de los testigos vivos y con memoria y dispuestos a conversar, digamos, que no pase más el tiempo, ¿no? Ese tiempo que pasó después de su muerte y durante el cual nadie había hecho nada. Y también tuve que entender y prepararme para no encontrar una versión única, lineal de la historia, sin fisuras, ¿no? Uno quiere conocer la verdad, uno quiere conocer lo que pasó. Y en realidad vos te encontrás con testigos que a veces se contradicen y que a veces todos tienen razón, ¿no?
en lo que te dicen. Yo entonces quise ser como, por un lado, respetuoso de aquello que me contaron y también tratar de contar cuáles habían sido esos hechos que marcaron su vida. De hechos de luces y de sombras, ¿no? También quise que no fuera un relato así dicotómico, donde uno señalara buenos y malos. Yo llegaba 30 años después y con un relato del que Josefina Rovirosa no se había ocupado lo suficiente de mi abuelo, o que mi familia no había heredado nada por ese motivo. Y bueno, tuve que tratar de correrme de ese relato familiar o de ese único relato que había escuchado y abrirme a otros y entender, bueno, luces y sombras de cada uno de los personajes que participan en la película. ¿Y cómo fue el encuentro de la película con el público? Bueno, la verdad es súper movilizante. El estreno primero se presentó en el Bafisi, en el Festival de Buenos Aires, en abril de este año, que fue algo así muy inesperado la recepción que tuvo el público. Son funciones muy emotivas. La película trata de contar esta historia, trata de contarla de la mejor manera posible y inevitablemente hay algo de luz y de sombra. Hay algo de dónde fue nuestro patrimonio artístico también y del camino que tuvimos que recorrer para rescatarlo. Y bueno, yo creo que eso tocó una fibra del público, digamos. Lo veo en las funciones cuando la puedo presentar y charlar, porque hay quienes conectan con esa evocación de la Argentina del pasado que nombraron, de una Argentina de oro, en términos artísticos, culturales. Hay quienes no conectan con el aspecto del arte, pero sí con un tema tan universal como el derecho a la identidad, ¿no? Y la búsqueda por nuestro origen. Y bueno, sin dudas por tratar de recuperar aquello que es nuestro, que es nuestra historia, que es nuestra cultura. Una pregunta más quería hacerte sobre el trabajo de hallazgo. Recién decías vos que se toparon con distintas sorpresas gratas de hallazgo de material. ¿Cómo fue ese proceso de recopilación? Trabajaste durante mucho tiempo, imagino, hasta finalmente hacer una selección que te permita luego ensamblar, digamos, el material que filmaste con todo el material de archivo reunido. El rodaje de la película empezó hace 4 años, en 2019. Cuando empecé no tenía prácticamente nada. Tenía esas 10 fotos que había en mi casa. De pronto iba a un museo de arte y había alguna revista vieja donde le habían hecho un reportaje a mi abuelo, pero era muy escaso el material. De todos modos, íntimamente y por el aprecio que le tengo a esos materiales y porque por mi trabajo como montajista de otros documentales ya me había encontrado en situaciones de tratar de buscar, de ir hasta el final, de indagar, de hacerme preguntas sobre el paradero de nuestros archivos. Me negaba íntimamente a pensar que como me decían, que todo se había extraviado, que no iba a encontrar nada. Un personaje que había dejado una marca, que había sido tan popular en una época moderna. Y a cuentagotas, un poco por archivos públicos, como el Archivo General de la Nación, la Cineteca del Inca, el Museo del Cine de Buenos Aires, así como también archivos particulares que durante el año de la pandemia la gente pasó más tiempo en su casa y se puso a hacer orden y abrió cajas, ¿no? Empezaron a aparecer fotos, filmaciones, materiales que yo creo que si no hubiera sido por esas puertas que tocamos a tiempo, tal vez hubieran estado más tiempo sin ver la luz, o quizás nunca. Y la película un poco trata de regalarle al público eso, imágenes inéditas en una calidad extraordinaria de nuestro arte, de Jorge Michel, pero también del arte argentino. Sí, se nota lo que mencionás de la calidad, ¿no? Es un trabajo estético muy, muy laborioso, así que bueno, celebramos la llegada de esta película, Catálogo para una familia, tu ópera prima, Yair. Esperemos que el público también la pueda disfrutar aquí en la ciudad y seguramente seguirá recorriendo algunas otras salas y bueno, nos permite seguir pensando en los vínculos, ¿no?, que establecemos con la historia de nuestro país y bueno, cada uno podrá tener una recepción diferente, ¿no?, en virtud de esto que vos también mencionabas, la cuestión de la identidad, de las herencias, de los legados, en definitiva.
Sí, me gusta mucho el título catálogo para una familia, justamente, porque de repente es hacer toda una búsqueda y es un catálogo el que aparece de cosas, de situaciones, de registros, como vos bien decís, que por suerte aparecieron y se pueden dar a conocer, ¿no? Están bajo la lupa de la luz, ¿no? De repente imágenes de esa casa celeste, bueno, mil cosas. Imágenes más hogareñas también, el trabajo, más allá de las entrevistas que se realizaron para el documental. Pero el título me parece muy atinado. Gracias. Y sí, la verdad es que esa búsqueda, digamos, yo sin protagonizarlo, pero tuve que ponerme en los zapatos de un detective en un momento. Viste, me encontré con el arte y su mercado, que el mercado del arte es muy informal, no hay registros, no hay papeles, y vos tenés que tratar de recuperar la trazabilidad de a dónde fue a parar una obra. Y bueno, claro, aquello que pudimos encontrar, esos testimonios, esos archivos, esas obras, forman como una constelación que en el arte es un catálogo. Así que eso es lo que tiene la película. Perfecto. Te agrego simplemente que la película, bueno, va a estar del 9 al 15 de noviembre ahí en el Cineclub del Carril, y el viernes 10, en las funciones del viernes, voy a estar ahí para presentarla, para presentar al público y conversar después si alguien se acerca. Perfecto. También ha pasado por el Malva recientemente. Sí, tuvimos el estreno en Buenos Aires, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en el Malva, que además fue una de las locaciones donde la película se filmó. Y bueno, hubo algo en esas funciones doblemente emotivo porque se generaba algo circular entre el devenir que tuvo esa obra tan errática y bueno, poder ver la obra culminada, rescatada allí. Pero sí, la verdad estamos tratando de llegar a todas las salas posibles. Pasó por el Cairo de Rosario, por el Auditorium de Mar del Plata y bueno, ahora vamos para Córdoba. Perfecto, Yair, te agradecemos, te enviamos un gran saludo y seguiremos en contacto. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen programa. Gracias. Desde el pasado 2 de noviembre se desarrolla la edición número 38 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Estamos en esta ciudad emblemática de la costa argentina y desde aquí queremos compartirles algunos momentos vividos, algunas experiencias y parte de lo que se está pudiendo ver en la programación de este año. Es una edición que tiene como lema principal Cine y Democracia y se inscribe en el marco del 40 aniversario de la recuperación de la democracia en nuestro país, y en ese sentido hay diferentes propuestas que hacen a este espíritu de reflexión sobre estas 4 décadas ininterrumpidas del proceso democrático. De hecho, cada proyección inicia con un spot especial dedicado a ver material que la censura había ocultado durante mucho tiempo, la censura del gobierno militar, que no permitió que se viese durante muchos años. Y bueno, se ha seleccionado una serie de fragmentos de películas que anteceden a cada proyección que ocurren en las salas. Este ha sido un año muy complejo para llevar adelante el festival. Esto ha sido declarado hasta por sus propios organizadores, programadores. Es un evento que, por supuesto, no escapa de las coyunturas económicas que vive nuestro país, y en esos difíciles contextos se notan ciertas decisiones que tienden a una merma en la cantidad de películas, en la cantidad de salas, actividades, invitados, en fin.
eso es para señalarlo porque, bueno, en ese marco es donde se viene desarrollando también esta edición. No obstante, sí hay que destacar y por qué no celebrar una nueva edición de un evento que congrega a buena parte de la comunidad cinematográfica del país y de la región. En ese sentido, el Festival de Mar del Plata sigue siendo una cita para muchos y muchas cinéfilas y cinéfilos que año tras año viajan incluso desde lugares muy lejanos para poder estar presentes, disfrutar de las películas, disfrutar del encuentro en cada proyección, disfrutar de debates inclusive, y bueno, eso se percibe también en las calles, se percibe en centros comerciales y en lugares emblemáticos de esta ciudad. Se han podido ver diferentes películas, como se sabe, en sus secciones competitivas. Particularmente quiero detenerme en dos de realizadores que integraron la propuesta de una sección, en este caso no competitiva, que se llama Panorama Argentino. Me refiero a las nuevas películas de, por un lado, el cineasta Paulo Pécora, quien estuvo participando de este festival con su nueva película, El pensamiento analógico. Un retrato preciso, coral y muy amoroso, hay que decirlo, de diferentes realizadores y realizadoras que resisten y persisten en la práctica de la construcción de un film en el sentido más literal de la palabra. El material fílmico está muy presente en sus trabajos y Pécora se acerca a través de testimonios a las experiencias de estos realizadores a lo largo de los años en el modo en que piensan el cine, en sus soportes materiales y cómo experimentan con dicho material y los resultados estéticos y bueno, una serie de reflexiones que surgen a partir de las decisiones de estas modalidades de trabajo dentro de la producción cinematográfica. Es una película que por momentos pudiera parecer un tanto didáctica y de divulgación, que de hecho ha sido reconocido de esa forma también por su propio realizador, pero no deja de ser una oportunidad para conocer mucho más en detalle cómo se elabora, cómo se piensa un film y cómo, incluso con una práctica muy a contramano de los tiempos digitales en que vivimos, se sigue insistiendo en una forma artesanal, manual, de sostener una práctica audiovisual. Por otro lado, se pudo ver la esperada nueva película de el realizador, crítico, programador y cineclubista Juan José Gorazurreta, quien llegó al festival con la película Las ausencias, película en la que venía trabajando durante años y que significa para este realizador la oportunidad de exponer lo que ha sido todo un largo proceso en donde el cine cobra la facultad de poder narrar una vida. En esta película podemos ver cómo el cine puede marcar a fuego una vida, una identidad, una subjetividad. Toda vida se inscribe en una historia colectiva, en la historia de una nación, en una cultura. Y Gorazurreta lo muestra cabalmente. Por momentos la película adopta una especie de reflexión, como un diario de reflexiones muy íntimas, por cierto, incluso confesional quizás por momentos, pero siempre ligado a las experiencias que se atraviesan en este país a lo largo de la historia y que en este caso él vivió desde su infancia hasta llegar a convertirse en un realizador. Por supuesto, el cine articula
esas diferentes etapas en el desarrollo de una vida, y la película va mostrando cómo se forja también una sensibilidad con las imágenes en movimiento. Una película por momentos entrañable que despierta distintas preguntas sobre el alcance y la potencia poética y, por qué no, política del cine respecto a la constitución de la memoria personal y cómo los deseos también se ponen en juego a partir de todas las historias de las que estamos hechos o las imágenes de las que estamos hechos quienes amamos el cine e intentamos pensarlo. Por otro lado, conviene destacar algunas de las películas vistas en la competencia internacional. Principalmente me quiero referir a una película portuguesa llamada Ubu, del director Paulo Abreu, adaptación de una obra teatral, Ubu Rey, del autor francés Alfred Jarry, una película que en clave de sátira, de humor grotesco, absurdo, pone en tensión un relato que tiene que ver con un líder del ejército polaco que un buen día decide derrocar al rey de Polonia, una Polonia abstracta, como se dice en un momento en la película, y a partir de allí instaurar una tiranía, un gobierno absolutamente ejercido desde el despotismo, que aumenta abusivamente los impuestos, que maltrata a sus ciudadanos, que desprecia a todo aquel que está bajo sus órdenes, y que, trama todo un plan para perpetuarse en el poder, impidiendo que el descendiente de este rey derrocado vuelva a las máximas autoridades. Es una película que, como decíamos, en clave de sátira, tiene un humor que muchas veces es a veces un poco más logrado que en otras ocasiones, pero de cualquier manera, a través de una estética muy cuidada, en blanco y negro, con un formato cuadrado de imagen, con un muy buen uso de las locaciones, nos lleva a esa época en donde estos personajes se desarrollan, ¿no? Y cómo son movidos por sus ansias de poder, cómo estas dinámicas se establecen para concretar sus planes, básicamente. Y también creo que la película se permite jugar con ciertas lecturas más contemporáneas, tiene ese tipo de resonancias en donde podemos pensar también a líderes de distintas partes del mundo que traman de la misma manera, ¿no?, para poder establecerse en el poder y llevarse todo por delante en los tiempos, ¿no?, en que también vivimos. Así que es una película que se destaca allí en la competencia internacional. También está presente la película Miman, de una ópera prima de un director coreano, Kim Sae-young. Y en esta película podemos ver la historia de dos personajes centrales que a lo largo de 4 años se van encontrando y reencontrando en la Seúl contemporánea. Interpretan distintos personajes en una película episódica dividida principalmente en 3 etapas, y es una película que también indaga en lo azaroso, el paso del tiempo, el reencuentro, por momentos melancólica y un tanto existencialista, incluso angustiante, pero es una película que fluye en los planos de esta
bella ciudad de Seúl. Sobre todo se aprecia mucho cómo es filmada de noche, hay decisiones de puesta en escena muy, muy precisas. Y bueno, vemos a estos personajes caminar por las calles de Seúl, interrogarse, cuestionarse y desarrollar una trama ligada al cine. El cine articula estas tres historias y la arquitectura. Los cambios en la arquitectura también es muy importante para poder tomar una perspectiva de lo que se está narrando y cómo esto incide en la vida de los personajes. Esta película, Miman, también forma parte de la competencia internacional. Quisiera destacar una película más de la sección Estados Alterados, también una sección competitiva, y se trata de la nueva película del realizador chino Wang Bin. Nos referimos a Youth Spring, Juventud Primavera, y verdaderamente es una película que constituye un punto ineludible, absolutamente destacado de la programación de este año, desafiante, demandante en muchos sentidos, pero urgente y necesaria también dentro de esta propuesta. En este caso, el cineasta se acerca de una manera muy meticulosa a la vida de unos jóvenes que trabajan en talleres textiles en China, en particular en un lugar llamado Shili City, que está poblado de talleres clandestinos, no necesariamente clandestinos, pero sí talleres privados, textiles, en donde los jóvenes trabajan largas jornadas, más de 15 horas, jóvenes de alrededor de 20 años, a veces menos, en adelante, que lo impactante de la película es poder ver cómo la fuerza de trabajo es completamente mecanizada, a fuerza de producir cada vez más y más, y de esa manera sostener todo un modelo de negocio, un modelo de actividad, que en definitiva es una de las maneras de perpetuar y sostener a su vez el capitalismo en China, teniendo en cuenta que las prendas que se fabrican allí luego constituirán la demanda de países en donde se consumen las grandes marcas internacionales. Es realmente una película que nos interpela de muchas maneras, teniendo en cuenta cómo viven muchos jóvenes hoy en China, cómo la vida se reduce casi a una especie de servidumbre legalizada a cielo abierto, en donde por supuesto no hay derechos laborales ni nada que se le parezca, y estos jóvenes tienen que aceptar estas condiciones en donde acumular unos cuantos yuanes les puedan quizás dar alguna perspectiva de vida, quizás algún tipo de proyecto que los separe de la mera supervivencia. Es una película que en el transcurso de más de 3 horas los sigue muy de cerca. La cámara oficia como de cámara testigo en esas largas horas de trabajo. Es increíble verlos casi como en una especie de coreografía muy sincronizada, los movimientos ya aprendidos para producir más y más en menos tiempo. Creo que ahí está la potencia, incluso cinematográfica, de cómo se filma esa experiencia, esas condiciones de vida. Decimos condiciones de vida porque en los mismos lugares donde trabaja se los ve que duermen, que comen, apenas pueden tener con suerte algunos ratos de ocio mientras intentan lidiar con los problemas de todos jóvenes, esperanzas amorosas, proyectos frustrados, continuar con un embarazo
o no, lidiar con problemas familiares. En definitiva, es una película en donde el poder del cine para documentar experiencias, muchas veces límites y formas de vida muy alejado de lo que conocemos habitualmente, bueno, se muestra en todo su esplendor, y en ese sentido Wang Min confirma su lucidez y su precisión para registrar estas situaciones en la vida. Esto es parte de lo que hasta el momento hemos podido ver en el Festival de Cine de Mar del Plata, en su edición número 38. En los próximos episodios seguiremos comentando más de otras secciones, más películas, más actividades especiales y lo que vendrá tal vez en los próximos meses para la exhibición en las carteleras locales. En Cineart Play, una plataforma de la que ya hemos hablado y que seguimos promoviendo por el cine que muestra, se pueden ver cortometrajes y está bueno que haya espacios para los cortometrajes. Es muy difícil su exhibición, por lo tanto, que haya incluso en plataformas espacio para los mismos es bueno porque no dejan de ser películas, aunque sea un metraje corto, ¿no? Algo que siempre hemos mencionado. Bueno, y tenemos la película Barrancas de 2015 del director Nicolás Schuckmann. En un parque se puede ver una conversación allí de los protagonistas, dos jóvenes. Uno divisa a lo lejos a su exnovia sentada en un banco de plaza, típico banco de plaza, con una persona que él desconoce, un chico. Y ella está ahí charlando y están muy, muy cerca, se dan cuenta de que hay una especie de conquista. Estos dos amigos están muy, muy en plan de observadores y bueno, anhela acercarse, pero no puede, y su amigo se acerca de una manera muy, muy particular porque está luqueado. Eso me gustó, esto es una comedia, por supuesto, me gustó que esté luqueado de una forma totalmente atípica, que no responde a una persona que va a ir a hacer ejercicio físico a un parque, a una plaza, y se hace el que casualmente pasa por ahí mientras está corriendo, mientras su ropa no es el atuendo, tiene unos zapatos náuticos que nada que ver, su pantalón, su atuendo, digamos, la campera y demás. Entonces queda como desconcertada ella mirándolo al amigo de su ex. Lo interesante es que se acerca, le comienza a hablar, lo vemos desde lejos como si fuera, pero la cámara es fija, no es una subjetiva, pero como si fuera el punto de vista desde donde venían mirando estos dos amigos a esta, a lo mejor incipiente pareja, no lo sabemos. Se acerca a este amigo a charlar con ellos, pero queda totalmente fuera, ni siquiera totalmente fuera de campo, de cuadro. El sonido no lo escuchamos, no sabemos de qué hablan, no se escucha murmullo, nada, solamente vemos sus gestos, ¿no? Los rostros como van cambiando, el chico sentado, el de ella. Al amigo lo vemos de espalda, mientras hace esos ejercicios de estiramiento con el atuendo que no corresponde a eso y da mucha gracia, por cierto. Y vemos que pasa el tiempo y no sabemos qué hablan, qué dicen. Y bueno, y la intención después de este amigo al retirarse de ahí, donde el clima cambió entre esta parejita que estaba sentada, supuesta pareja, se nota y sube y comienza un diálogo entre estos dos amigos en donde, bueno, su amigo intenta convencerlo con una teoría bastante extravagante de que él y su exnovia son incompatibles y que no funcionaría, que está bien así como está la situación, y lo aconseja de una manera muy particular y da mucha gracia. Entonces, es una película que es comedia y apela a esto del fuera de campo, como decía recién, en cuanto al sonido. Si vemos la imagen, pero la conversación nunca la vemos, que es lo crucial. ¿Qué le dice? No sabemos. Pero bueno, me pareció interesante las formas, ¿no? La forma en la que narra, en este caso Nicolás Schuckmann, en la película Barrancas,
esta situación, este relato, bastante particular. Por otro lado, hay otro cortometraje que se llama Vida Nueva, del director Lucas Santana. Esta película tiene el marco de un 31 de diciembre. Elena y Camilo son vecinos. Arranca con Camilo y con una tortuga que es su compañía. Son adultos mayores porque ella tiene 72 años, él 78. Digamos, están ahí, ¿no? En esa instancia de la vida en la que, bueno, las fiestas son muy importantes porque, bueno, tiene que ver con el último día del año para todos, ¿no? Pero bueno, para ellos en particular, debido a la edad también y debido al deseo de estar con sus seres queridos, Camilo se sorprende porque su nieta finalmente decide pasar con él esa fecha y hace tiempo no se ven. En el caso de Elena va a recibir a su hija con los nietos. Juan es el encargado del edificio, interactúa con ambos. Elena lo invita para después de las 12 para que él no esté solo. Él comenta de hecho, le comenta incluso al vecino, a Camilo, que va a estar solo porque su mujer se va a ir a lo de la suegra porque capaz que es la última vez que pasa un fin de año con la suegra. Son fechas muy decisivas, donde hay balances, hay dudas, hay muchos deseos y definiciones acerca de qué se va a hacer, ¿no? Al año siguiente, cómo se cierra este año. Bueno, son fechas muy particulares para, en general, las personas, las familias, y en este caso se focaliza en ellos. Y bueno, y es una oportunidad de comenzar una nueva vida, así se llama la película, ¿no? Nueva vida. Tiene esto del espíritu del comienzo de año, ¿no? También de qué puede pasar, de incertidumbre. Me parece una película interesante también desde la puesta de cámara y de arte que va dando indicios de los resabios, ¿no? De lo que dejó la Navidad con esos arreglos, ¿no? El arbolito, las luces típicas de esas fechas, la mesa cuando se va a servir, ¿no? La mesa tendida, prolija, toda la expectativa que se le pone a esa noche. Todo eso está muy bien recreado con la utilería y con la puesta en escena, por supuesto, y la cámara va registrando todos esos detalles. La ansiedad de los personajes, que se ve en sus rostros, en esos planos cortos, ¿no? Y no solo de los protagonistas, sino también en el encargado, ¿no? Que son fechas que son muy particulares y que está muy bien retratada en esta película de Lucas Santana, Vida Nueva. Así que bueno, esos 2 cortometrajes pueden verse en Cinear Play e invitamos a por supuesto, a seguirnos en las redes donde vamos a dar más material sobre las películas de las que hablamos. Concluimos un nuevo episodio de Cineclubes, agradecidos por todo el acompañamiento que nos brindan y les invitamos a que sigan las vías de contacto y comunicación que tenemos. Les iremos compartiendo más novedades de lo que ocurre en el Festival de Mar del Plata, más notas, más comentarios y recomendaciones. Te saludo, Jime, nos reencontramos la próxima semana. Así es, la próxima semana nos vemos. Y bueno, invitamos a que se acerque el público a los festivales, que apoyen esas iniciativas justamente para seguir todo el material que presentan, ¿no? Porque es una instancia muy linda, es un evento en sí muy, muy lindo que está bueno para compartir in situ. Así que sí, nos vemos en el próximo podcast. Esto fue Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.